Buenos días. Reciben un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado de la SCOT en línea. Este es nuestro penúltimo webinar del año 2020 y vamos a tener la participación del doctor Carlos Prato de Lima, que es coordinador del Comité de Ortopedia, acompañado del doctor Rolando Hurtado y Fernando Bonmatí para esta actividad sobre el manejo de la patología de Charcot. Quiero agradecer a los que están hoy unidos con nosotros, a los miembros venezolanos y latinoamericanos que nos acompañan todos los sábados en estas actividades. Bienvenidos y espero que sea de su agrado esta actividad. Veo con ustedes al doctor Rolando Hurtado. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, agradecer al doctor René Cárdenas por la deferencia hacia mí, al doctor Carlos Prato por haberme pedido que fuera su moderador en esta importante conferencia. Hablarle del doctor Carlos Prato, para muchos es una persona altamente conocida. El doctor Carlos Prato es egresado de la Universidad de los Andes, como médico traumatólogo, egresado del Hospital Pérez Carreño, posgrado también en ortopedia infantil, en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, y especialista en neuroortopedia, egresado no solo del ortopédico infantil, sino también de muchos otros hospitales de alrededor del mundo donde nos hemos formado. Es un gran gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Prato, profesor, amigo, compañero, gran persona, con gran capacidad y espíritu de docencia, amigo personal del doctor Ricardo Trevisan, de mi persona y de muchas otras personas que él ha formado aquí en el país y ahorita fuera de Venezuela, manteniendo siempre en alto el nombre de Venezuela. Bienvenido, Carlos. Gracias por esta conferencia que por demás está decirles que es muy interesante, de una gran valía y de una gran aporte para lo que nos gusta, no solo la neuroortopedia, sino también para lo que nos gusta la medicina y cirugía del pie. Carlos, no se te oye. Carlos, activa el micrófono. Carlos, activa el micrófono. Lo dimute yo. Carlos, micrófono. Carlos, no se te oye el micrófono. Activa el micrófono. Carlos, el micrófono. Carlos, activa el micrófono. Ahora sí, Carlos. Y ahora sí. Comparte pantalla, sí. Comparte pantalla. No voy a compartir pantalla, es que no... Ya va. Compartir pantalla. Estoy buscando aquí compartir pantalla. Ya voy aquí. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ¿no? sí, perfecto, perfecto. No sé qué pasa que no puedo... Tranquilo. Eso ya entra ahorita. Ya voy a estar... Ya estoy ya... No sé qué está pasando aquí. Ya va, Reni. Tranquilo. Ahí va, ya estoy en eso. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, señor. Perfecto. Ya vamos a ponerle... Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días allá en Venezuela, buenas tardes aquí en España. Quería agradecer principalmente a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por permitirme compartir un poquito acerca de esta patología que vamos a hablar el día de hoy, especialmente al doctor René Cárdenas, amigo desde hace muchos años, no solamente amigo y colega, sino también paisano, al doctor Rolando Hurtado, que es compañero, socio durante muchos años, más de 19 años en el Hospital Ortopédico Infantil, donde pudimos compartir muchas cosas juntos en el Hospital Ortopédico, igual con el doctor Trevisan.
y el doctor Fernando Bonmatí. Fernando, que lo conozco desde cuando empecé en este tema de la traumatología en la bella isla de Margarita, que todavía sigue en los recuerdos y en el corazón. Bueno, a todos de verdad, espero que les guste el tópico que vamos a hablar el día de hoy. Y desde aquí, desde España, que tengo ya unos años, donde todavía tengo mi corazón y mi mente en mi bella Venezuela. Para iniciar el tópico, vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, básicamente de los problemas y las alteraciones que ocurren a nivel del pie. Como ven ustedes en este primer slide, ven 3 hospitales, uno muy querido que es el Hospital Ortopédico Infantil, y los otros 2 donde actualmente me desempeño como médico traumatólogo y ortopedista, y neuroortopedista, como es el Hospital La Luz aquí en Madrid y el Hospital HM San Chinarro, a los cuales les agradezco mucho a mis colegas aquí en Madrid que me hayan abierto las puertas. Ya empezando un poquito en cuanto a lo que es esta patología, vamos a lo que es la definición como tal de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Todo el mundo es conocida como una neuropatía hereditaria motora y sensitiva, donde hay una atrofia de los peroneos. Tiene múltiples definiciones, porque es un trastorno desde el punto de vista degenerativo, hereditario, que se caracteriza por la atrofia muscular y la pérdida de propiocepción. Está tipificada en un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias. Hoy en día ya no se habla de enfermedades hereditarias, realmente lo que se habla es de enfermedades raras. En cuanto a la revisión histórica, podemos ver que cómo comenzó esto en el año de 1884. El doctor Friedrich Schulz describió lo que es esta neuropatía en familias alemanas. Pero no fue sino hasta el año de 1886 cuando los doctores en Francia, y Pierre Marie, y el doctor Howard Henry Tooth en Inglaterra, describen como tal y le dan las iniciales a esta patología ampliamente conocida en todo el mundo. Pero no fue sino hasta el año de 1968 cuando el doctor Lambert elaboran el primer esquema de clasificación para esta amplia patología. Y ya en el año 75 hacen su primera publicación. En el año 1990 hay una identificación de los defectos genéticos, ya que todos sabemos que esta neuropatía hereditaria desde el punto de vista motor y sensitiva tiene una gran gama muchas aristas. En cuanto a la epidemiología, se habla que puede haber 1 por cada 2.500 pacientes aquí en España, y el inicio puede ocurrir en la infancia o en la adolescencia. Se habla también de que la mayor incidencia es en pacientes de raza blanca y está ligada al sexo y al cromosoma X, aunque puede haber afectación en ambos sexos. Está ligada mucho a lo que es el punto de vista de la duplicación cromosómica. Es una patología mayoritariamente autosómica dominante, pero no le excluye de ser también recesiva, y también hay pacientes que tienen mutación o mutaciones in novo, o sea, mutaciones nuevas. Como todos sabemos, es una patología neurológica, la cual no es contagiosa, y si un niño hereda un gen de los padres de Charcot-Marie-Tooth mutado de uno de los padres, la probabilidad de que esto ocurra es de 1/4. Ya como les dije, en el año de 1975 sale la primera clasificación para este tipo de enfermedad por el doctor Lambert y Dick Lambert, y las va a agrupar en las NHSM y las NHS, donde podemos ver que entre las neuropatías hereditarias sensitiva motora tenemos 3 tipos principalmente, como es la tipo 1, que está relacionada con de la forma hipertrófica. Vamos a describir un poquito más adelante, no vamos a entrar mucho en detalle al respecto, pero quiero nombrar esta clasificación que todavía se utiliza mucho. La tipo 2, que es la forma neuronal de la enfermedad, y la tipo 3, que yo creo que es una de las más agresivas, como es la enfermedad de Guerin-Sotas o de Guerin-Sotas.
También hay otros tipos de clasificaciones, como la enfermedad de Repsum, la paraparesia espástica, la retinitis pigmentaria y la famosa ataxia cerebelosa o de Friedreich, que nos puede dar este tipo de pie cabo varo con dedos en garras. En cuanto a las sensitivas, tenemos la cromopatía úlcero-mutilante, la sensitividad congénita, el síndrome de Riley-Day, en el cual el paciente tiene afecciones desde el punto de vista neurocutáneo, así como una pérdida tremenda de la sensibilidad, con mucha insensibilidad al dolor. Y tenemos también otro, tipo 4, que hay una insensibilidad congénita al dolor. En cuanto a la neuropatía hereditaria sensitivo-motora, tenemos el Charcot-Marie-Tooth, que es, como todos sabemos, la tipo 1 es desmielinizante, puede ser de tipo dominante o recesiva y ligada al cromosoma X. Igualmente, las hereditarias sensitivas como los tipos 1, 2, 3, 4 y 5, como ven o acotado en este slash. Entonces, entrando un poquito en las tipo 1, vemos las que están relacionadas desde el punto de vista de las hipertróficas. La incidencia es de 1 sobre 2.500, ocurren en la primera década de la vida. Y lo que vamos a ver en este tipo de paciente, la clínica típica, es que refieren debilidad progresiva de los miembros inferiores, es decir, de las partes distales hacia las partes superiores. Tienen una disminución de la sensibilidad en cuanto a las manos y los pies, y lo que vamos a descubrir en todo este tipo, en esta gran gama de enfermedades o de neuropatías periféricas, es la presencia del pie cabo varo con dedos en garras, que pueden tener calambres, hipoacusia y todo eso. También se puede asociar la cifoescoliosis, los temblores en las manos, y desde el punto de vista genético vamos a ver 6 tipos. Histopatológicamente vamos a ver desmielinización y la remielinización con bulbos de cebolla. En cuanto a lo que es las tipo 2, es la forma que está, hay una, la que está, el tipo 2, perdón, está asociada o se ven los síntomas entre los 10 y los 20 años, ya no es en la primera década, atrofia marcada a nivel de los músculos peroneos, los pies cabos, cojera, compromiso neuronal o axonal, que es lo que nos tipifica la tipo 2, y la herencia, que es autosómica y recesiva. Y la tipo 3, que es la que ya aparte de todo lo que hemos hablado, el paciente puede presentar dificultades respiratorias y dificultad para la deglución, con una hipertrofia marcada de los nervios periféricos. Hoy en día, con el advenimiento del desarrollo de la medicina, vemos que la genética juega un papel importantísimo en esta enfermedad para poder determinar, ya que las neuropatías periféricas pueden estar asociadas a más de 30 genes. En cuanto a la evaluación, ¿qué vamos a ver en estos pacientes cuando nos llegan a la consulta? Es importantísimo preguntar lo que es los antecedentes familiares, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, el examen neurológico, importantísimo, determinar cómo está la sensibilidad, cómo está la escala desde el punto de vista motor, la fuerza muscular, la evaluación de la marcha, es importantísimo, ver cómo se desempeña el paciente. Hoy disponemos de muchos recursos para ello. La flexibilidad del retropié, como ven en esta diapositiva, con el famoso test de Coleman o de Coleman. Podemos pedir una velocidad de conducción nerviosa, es decir, un electromiograma, la biopsia de nervio, estudios paraclínicos. En los inicios del mundo de la neuroortopedia, cuando yo estaba en Venezuela, llegué a tener al principio o finales de los años 90, tuve un paciente que no le hice un estudio paraclínico que hoy creo que de rutina deberíamos pedir a estos pacientes, como es una radiografía de columna y una resonancia magnética para evitar o descartar que no vaya a tener no una neuropatía periférica, sino vaya a tener una médula anclada o un problema a nivel de la columna como tal. Pruebas genéticas. En cuanto a la evaluación, como les dije, disponemos hoy de recursos como es el estudio o los estudios de marcha a nivel de lo que es los laboratorios de análisis del movimiento, como esta paciente, donde se ve que no tiene un paso libre del pie durante el balanceo. Fíjense que en estos pacientes vemos que por la debilidad marcada que presentan
los músculos dorsiflexores, el paciente tiene que aumentar la flexión de la rodilla para evitar tropezarse. Y hoy en día lo podemos tipificar fácilmente con lo que son con el análisis de la marcha y lo que son los gráficos de la cinemática. Como pueden ver aquí, este tipo de paciente en el plano sagital, fíjense, esto es flexión de rodilla con extensión de la misma, donde el paciente, lo verde es el lado derecho del cuerpo y la línea roja es el lado izquierdo. Podemos ver que hace una flexión excesiva durante el inicio de lo que es la fase de oscilación, porque tiene una flexión plantar importante debido a que tiene una debilidad de los músculos dorsiflexores. Afecta los nervios motores y sensoriales, debilidad en los músculos de la pierna y los pies. Recordarle al paciente, para que no tenga esa preocupación, que eso es una patología que no es letal, pero siempre decirles que es progresiva. La presencia del pie cabo con dedos en garra, las caídas frecuentes van a ocurrir en este tipo de pacientes. Las pantorrillas en forma de copa de champán o de copa o de botella de champán invertido. Estos pacientes van a presentar, debido al imbalance muscular, donde los músculos intrínsecos son más débiles, los extrínsecos son más potentes, pueden presentar una retracción del tendón de Aquiles, presentan atrofia muscular en las manos, alteraciones en la columna y en la cadera, como podemos ver aquí, un paciente que tiene típico pie de esta patología. La atrofia en las manos, hay que recordarle al paciente que puede ocurrir, y también cuando ocurre van a perder la destreza muscular fina y entonces pueden tener problemas para hacer cosas sencillas como utilizar o como abotonarse una camisa o cerrarse la cremallera. Estos pacientes que he tenido en edades tempranas con escoliosis debido a la neuropatía o este tipo de neuropatía o enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. ¿Qué condiciones asociadas podemos ver en el pie? El pie, aparte de que es un pie cabo varo, puede tener un antepié supinado, flexión plantar del primer metatarsiano, metatarsos aductos, dedos en garra, un pie en equino, retropié en varo, y debido a la flexión plantar marcada de los metatarsianos, podemos ver callosidades. Recordar siempre y entender al pie cabo como un trípode, donde las tres patas, como ven allí, deben tener una perfecta armonía. Y tratar de identificar a la hora de aplicar el tratamiento adecuado dónde está el ápice de la deformidad. Si está en el antepié, si está en el retropié, o si es una deformidad combinada, que es muy frecuente, que primero comience en una del antepié o en el retropié y después, debido al imbalance, se comporte como un todo. Características típicas. En diagnósticos diferenciales tenemos que siempre pensar en la atrofia muscular espinal. En los pies cabos, cuando tenemos pies cabos bilaterales, descartar tumores de columnas, disrafias, diastomatomelia, la poliomielitis, la ataxia de Friedreich, y los pies cabos unilaterales pueden ocurrir en pacientes con poliomielitis, mielomeningocele, la parálisis cerebral infantil, es muy frecuente en los hemipléjicos este tipo de pie cabo varo con dedos en garra. La radiología, existe una gran cantidad de mediciones o de ángulos, desde a nivel del retropié como el mediopié, como ustedes ven allí, el famoso ángulo de inclinación calcánea, que es uno de mis preferidos, descrito por Robert Samuelson, el ángulo de Meari, también tenemos el de Costa-Bartani, y como ven aquí, vamos a ver que el paciente, para ver el antepié, lo que se llama el ángulo de alineación de los metatarsianos. Cuando los metatarsianos no se ven uno alineados con el otro, sino que se ven superpuestos, entonces vamos a ver que el ápice de la deformidad puede estar en lo que es el antepié. Radiología básica. Es una deformidad que es más que todo en el plano sagital, entonces debemos entender que siempre pedir una rayos X en carga, en apoyo, para determinar los ángulos. Uno de mis preferidos, como les dije, el ángulo de inclinación calcánea, donde fue descrito por Samuelson, donde habla de valores, como ven aquí, por debajo de 20, 24 como normales. Ya después de 24 o 25 grados, podemos hablar, como ven en esta radiografía, de cabos o leves, moderados, hasta severos, como ven en la última radiografía de ustedes a la derecha, donde el ángulo está muy aumentado. Proyección típica o que pedimos siempre, la proyección de Harris o axial de calcáneo, para determinar el varo del retropié. Manejo general, afectación sensitiva y autonómica, evitar situaciones de riesgo,
por los problemas de sensibilidad que presentan los pacientes. En etapas iniciales podemos comenzar con la fisioterapia para evitar retracciones tendinosas y potenciar la musculatura, pero muy poco va a resultar, pero siempre hay que mantenerla. Y si vemos escoliosis, utilizar corsés o tratamiento quirúrgico. Entre el manejo ortopédico, si hay flexibilidad, en etapas iniciales, las ortesis, modificaciones en el calzado y una serie de ejercicios donde nos permiten ver el estiramiento de la fascia plantar, zapatos con profundidad, es decir, indicar un calzado adecuado para darle mayor estabilidad al pie en este tipo de pacientes. Tratamiento clave en estos pacientes es el tratamiento quirúrgico. ¿Cómo vamos a enfocar el tratamiento quirúrgico? Ya desde el 2000, el doctor Vincent Mosca, que en la época en que en Venezuela teníamos tantos invitados internacionales, a principios del año 2000 tuvimos la oportunidad de compartir con él en el Hospital Ortopédico y él creó este flujograma o este algoritmo de cómo manejar el pie cabo varo dependiendo de dónde estaba la deformidad, si era de partes blandas en etapas iniciales y si no, hacía osteotomía. Hoy por hoy nosotros aquí en España, en conjunto con el doctor Ignacio Martínez Caballero y la doctora María Galán, estamos haciendo un algoritmo determinando, dependiendo de dónde está el APES, qué vamos a hacer, si el paciente tiene una deformidad en el retropié, en el mediopié o a nivel del antepié. Y si es flexible o es rígido, como ven ahí, si logran ver un poquito este algoritmo que estamos cada día actualizando y perfeccionando para darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes. En etapas iniciales, la liberación de partes blandas, las transferencias tendinosas, y ya cuando se estructura el pie, porque acuérdense que es una patología que comienza en etapas iniciales, en niños, entonces vamos a ir a lo que es como tal las osteotomías. Entonces, como todo en etapas iniciales, lo primero que debemos hacer en un pie cabo es la fasciotomía plantar, la técnica de preferencia por el cirujano, dependiendo del dominio y lo que él desee. Normalmente en práctica a mí me gusta realizarla a nivel de inserción de lo que es la posición inferior del calcáneo, donde no solamente hago un corte de la fascia, sino también de los músculos que se insertan allí, porque estos son pies cabos realmente muy marcados. Para corregir el desbalance muscular, entonces tenemos las transferencias tendinosas, donde resulta, por supuesto, mejores en pacientes mayores de 8 años, y siempre decirle a nuestros pacientes que la deformidad va a ser corregida progresivamente. No es que cuando vayan a salir del área del quirófano, el paciente va a salir, o cuando le quitemos la escayola, va a tener un pie sin este tipo de deformidad. Una de las más conocidas a nivel mundial para este tipo de paciente es la famosa tenosuspensión de Jones, en donde el paciente tiene una flexión plantar flexible, sobre todo el primer meta, donde lo que hacemos es que cosechamos el extensor largo propio del alus y lo vamos a través de un drill en el cuello del paciente, pasamos previa a sutura tipo Krakow o Buñuel, hacemos un drill a nivel del cuello y lo que hacemos es levantar ese metatarsiano que está en flexión plantar para corregir ese tipo de deformidad que puede. Cuando tengo una flexión interfalángica del alus y no se corrige, es más, si cuando hago la tenosuspensión veo que todavía permanece, podemos hacer un gesto asociado como es la artrodesis de la interfalange. Pero en etapas iniciales creo que con la tenosuspensión va a ir bien. También tenemos las famosas transferencias a nivel de los 5 metas, que es la de Heyman. Yo hoy en día no hago este tipo de procedimiento porque es extensivo y más dificultoso. Trato de inclinarme un poquito más a las osteotomías de base dorsal para corregir la flexión plantar, porque es una técnica que en el primer meta es rápida y va bien, pero en los otros metas puede complicarse. La transferencia o la hemitransferencia del tendón tibial anterior al cuboide fue descrita, o al peroneo lateral corta posteriormente, fue descrita inicialmente por el doctor Hofer en el año 75, pero el doctor Jim Gage posteriormente hacía las transferencias no al cuboide, sino al peroneo lateral corto,
Nosotros en la clínica de neuroortopedia del Hospital Ortopédico a principios del 2000 siempre empezamos a hacerla primero en cuboide, perdón, y después empezamos a dividir este tibial anterior para corregir este pie y llevarlo al peroneo lateral corto, como ven allí. Lo que vamos es tratar de quitar ese poder que tiene el tibial anterior y que va a hacer que este pie supine mucho y llevarlo al peroneo para darle un equilibrio por la debilidad de los peroneos laterales que ocurre en el Charcot-Marie-Tooth. El SPOT, que es la hemitransferencia del tibial posterior, las iniciales de SPOT es por el Split Posterior Tendon Transfer, es decir, la división del tendón tibial posterior, y también lo llevamos al peroneo lateral corto, sobre todo cuando tenemos un cabo o cuando tengo un cabo y un varo del retropié durante la fase de apoyo y balanceo, vamos a mejorar al paciente. Entonces aquí vemos cómo cosechamos el tibial posterior, lo dividimos y llevamos, ¿cuál vamos a transferir? La parte que está más hacia medial, es decir, y la vamos a llevar hacia, después de la división, hacia el peroneo lateral corto, como ven allí. Yo que hoy por hoy creo firmemente que esta es una de las mejores técnicas para este tipo de pacientes, es la que mejor ofrece beneficios, ya que el paciente tiene una debilidad marcada de los dorsiflexores, tiene una dificultad del paso libre del pie durante el balanceo, entonces, y con una estabilidad durante el apoyo, es decir, tiene una alteración de los prerequisitos de la marcha, entonces llevamos el tibial posterior al dorso. Hay múltiples técnicas, hay pacientes que médicos que cosechan el tibial posterior y lo llevan sin dividirlo al dorso del pie. Eso depende de la experiencia y lo que le guste al cirujano. Otros que lo dividen a nivel del antepié y uno lo hace hacia medial, hacia más medial o hacia más lateral. Yo personalmente lo que hago es una división del mismo, lo cosecho en su inserción. A la hora de cortar el tibial posterior, dejamos, que lo hacíamos mucho en el hospital ortopédico, dejamos con lo que yo llamo una loncha o un pedacito de hueso del escafoide como tal, que a la hora de dividirlo, como ven allí, entonces para aumentar la longitud al doble y no quede tan tenso, y podemos fácilmente pasarlo a través de la membrana interósea y todo ello, entonces y llevarlo hacia anterior y evitar que se nos vaya a romper el tendón. ¿Qué hacemos? Entonces se divide y allí donde ustedes ven aquí en la diapositiva, en el slide, ven cómo le permite darle fortaleza esa conchita de hueso de lo que es el escafoide. Y con una sutura tipo Krakow o Buniel, lo que hago es llevarlo a través de la membrana interósea hacia anterior y llevarlo hacia el tercer meta. Entonces, ¿qué hacemos en el tercer meta? Como ven aquí, hay múltiples técnicas, los pueden fijar con un tornillo de interferencia, con una grapa. Yo lo que hago es pasarlo a nivel del cuello, suspender el cuello del metatarsiano en su base, el tercer metatarsiano, como ven allí, con una aguja, sin necesidad de pasarlo a nivel plantar, sin sacarlo por la piel a nivel plantar, y se suspende. Máxima tracción, y lo que hace es suturarse sobre él mismo en la máxima dorsiflexión para evitar que ese pie tenga problemas durante el balanceo. Como ven aquí en este video, no solamente es que hacemos el efecto tenodésico, sino que podemos hacer que ese tendón, que es un flexor plantar, se nos vuelva un dorsiflexor y mejorar la fase oscilante de estos pacientes. En cuanto a los procedimientos óseos, podemos ver múltiples osteotomías a nivel del medio tarso, metatarsales, a nivel del calcáneo, combinadas. Hablamos de doble y las triples artrodesis. Cuando empezamos a hacer osteotomías en el medio tarso, tenemos la famosa osteotomía de Cole, que es una osteotomía, como todos sabemos, a nivel de lo que es el medio P, en la base dorsal. Ella no corrige ninguna alteración a nivel del retropié. Está diseñada para lo que es el pie cabo, donde el ápice de la deformidad es a nivel del medio pie o del medio tarso. Y como ven en el dibujo, abarca tanto las cuñas como la articulación donde está el escafoide y lo que es el cuboide. Y lo que hacemos es cerrar esa deformidad allí. También está la osteotomía de Japas. Yo
a decir realmente, respeto al doctor Luis Miguel Japas, pero para mí fue difícil entender hacer una osteotomía en B, tipo Lego. Entonces me inclino más hacia las osteotomías a nivel del medio tarso, como la osteotomía de Cole o la osteotomía de Akron-Don, que les voy a nombrar más adelante. Las osteotomías de Haas, que es a nivel de la articulación del ifrán, también para corregir esas deformidades del antepié, y nos van a permitir poder mejorar ese cabo allí. Como les decía, las osteotomías del medio pie, la famosa osteotomía de Akron-Don, donde aprendí en el hospital ortopédico, sobre todo con el doctor Rolando Hurtado, que tiene bastante experiencia en el manejo de este tipo de osteotomía, y de verdad que nos fue bastante bien. La primera inscripción fue publicada en las Journal de Pediatría Ortopédica en el año 2008, con resultados muy, muy buenos de esta. ¿Qué hacemos? Una osteotomía en todo el medio pie, con una incisión desde el punto de vista no longitudinal, sino transversal, donde hay una buena exposición del campo y podemos corregir esa deformidad o ese cabo a nivel del medio pie. Las osteotomías metatarsales, hoy por hoy me inclino mucho más cuando tengo flexión plantar de los metatarsianos por las osteotomías metatarsales para corregir esta flexión plantar de los mismos. Y la puede ir acompañada de liberación de partes blandas. Como podemos ver aquí, este tipo de osteotomía con buenos resultados, en la cual podemos fijar o hacerlas desde el punto de vista con incisiones mínimas. Hoy en día la tendencia del manejo del pie es hacer mix o ser mínimamente invasivos a nivel desde el punto de vista quirúrgico. Las osteotomías de calcáneo, tenemos osteotomías para corregir tanto el varo del retropié como la verticalización del calcáneo. Entonces, desde Dwyer, que corrige el varo del retropié, hasta las osteotomías de Mitchell, que corrigen lo que es la inclinación del calcáneo con desplazamiento superior. Dwyer hablaba de corregir solamente el varo. Samuelson también, como vemos acá, Dwyer hacía una osteotomía en 45 grados, todos conocidos, donde lo que hacemos es trasladar el fragmento posterior del calcáneo de medial hacia lateral para corregir el varo, y podemos sacar una cuña externa, como ven acá, y con esto podemos corregir ese varo rígido, sobre todo combinada con la transferencia tendinosa, que va muy bien en este tipo de pacientes. La osteotomía de Samuelson, que fue escrita en el 63, nosotros en el hospital ortopédico a finales de los 90 empezamos a hacer este tipo de osteotomía en semiluna, lo hacíamos con un osteotomo de Pemberton, pero después que llegó el advenimiento de las sierras oscilantes, las osteotomías en 45 grados con incisiones más pequeñas y fijaciones, no con extemen, sino con tornillos, bien sea headless o tornillos normales canulados, empezamos a hacer las osteotomías de Mitchell, que lo que hace es trasladar el fragmento posterior del calcáneo para corregir la verticalización y mejorar lo que es no solamente el varo, vamos a mejorar el cabo, como ven acá. Trasladamos hacia superior el fragmento distal del calcáneo y hacia lateral. Lo pueden fijar con 1 o 2 tornillos. También tenemos las osteotomías hechas por el doctor Mubarak, donde hace una osteotomía triple, solamente, donde corrige la flexión plantar, hace una cuña de sustracción a nivel de la parte interna de lo que es el pie. Entonces, permite corregir esa columna que está interna, que está cortada, y mejorarla, y sobre todo mejorar esa flexión plantar. Aquí hay pacientes donde podemos ver que esta radiografía, donde hacemos doble ortodesis. Yo hoy en día me inclino muy poco a la triple. Si hay pacientes que me llegan en etapas o en estadios tardíos, o sea, con cierta edad, y no hay forma de ir hacia lo que es etapas iniciales como transferencias o osteotomías mínimas, pero hay que hacer una triple remodelante. Entonces, como ven en este artículo del doctor Jay Kumar, donde ya empieza a hablar de la prevalencia del pie bilateral en este tipo de pacientes de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Hay otros trabajos donde hablan de las presiones plantares o estudios pilotos para este tipo de pacientes, y la correlación que se ha obtenido a nivel de lo que es la varo con el pre y el postoperatorio. Para hacerlo corto, no tuvieron mucho incremento de la presión después de la cirugía. Este trabajo también del doctor McKinsey,
donde hablaba de las probabilidades que tenía un paciente de tener pie cabo varo por la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Como ven aquí, es muy alta. Eso es importante que lo entiendan. Entonces, siempre se recomienda la evaluación de un neurólogo, un ortopedista. Acuérdense que el manejo es multidisciplinario en este tipo de pacientes. Para traer a colación un poquito de este es un paciente de un caso clínico, aunque hoy por hoy es bien difícil, hay que hacerle entender al paciente que la enfermedad va a estar siempre presente, pero podemos mejorar. Este es un paciente de 26 años de edad, fue uno de los que operé antes de venirme de Venezuela, donde con una debilidad, un pie cabo, una debilidad importante de los flexores plantares, y se caía mucho. Eso era lo primero que acotaba al paciente, que tenía caídas muy frecuentes. Entonces, la idea fue mejorar a través de la osteotomía, fasciotomía plantar, transferencias tendinosas, esa debilidad de los dorsiflexores y darle mayor estabilidad durante lo que es el apoyo, permitirle una mejor oscilación, un mejor paso del pie durante el balanceo. Entonces, este paciente actualmente me mandó muy gentilmente estos videos desde Chile, donde me decía, doctor, no sabe cómo me permite, a través de su cirugía, me permitió poderme desarrollarme después que me tuve que ir de mi país. Ahí estaba en etapas iniciales recién hecha la cirugía, donde vemos una mayor estabilidad, un mejor paso libre del pie durante el balanceo, y ya en sesiones más adelante, después de la rehabilitación, la paciente no solamente mejoró desde el punto de vista clínico, sino su mejoría fue emocional. Estaba feliz porque entendió que podía ser útil a pesar de que la enfermedad estaba presente, como ven allí. Otros casos que podemos acotar aquí, es paciente que a pesar de que tenían cirugías previas de transferencia y partes blandas, apostamos por corregir el varo y el cabo del retropié y del antepié con osteotomías para hacer el pie mucho más plantígrado, como ven allí. Otro tipo de paciente donde presenta un pie cabo con retropié en varo. Fíjense la flexión plantar del primer meta con una interfalángica del halus importante en flexión, y posteriormente a osteotomía de calcáneo, transferencias tendinosas y tenosuspensión de Jones y una artrodesis de la interfalángica del halus. ¿Cómo mejoramos lo que es la clínica de este tipo de pie? Aquí está el mismo paciente que ya tenía cirugías previas y fue manejado con alargamiento del Aquiles. Nosotros hicimos osteotomías de calcáneo y mejoramos lo que fue el varo del retropié. En conclusión, es importante hacerles entender a nuestros pacientes que la enfermedad siempre va a estar presente. Debemos entender la patología a la cual nos enfrentamos. No es nada fácil la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Tratar en lo posible, mejorar los prerequisitos de la marcha, perfectamente descrito por el doctor Jim Gage. Hacer partícipe al paciente y familiares que hagamos lo que hagamos. La enfermedad está allí. Y como decía Hipócrates, lo más importante es primum non nocere. No hacer daño a este paciente que ya de por sí lo tiene bien complicado. Quería despedirme en esta ponencia, en esta charla, con este collage de fotos, de imágenes que me traen un recuerdo muy bello de mi querida Venezuela, sobre todo lo que compartimos a nivel de en la sociedad de lo que fueron los simposios, los TPTs, cuando fueron los 70 años del Hospital Ortopédico Infantil, a mis residentes del Hospital Ortopédico Infantil, cuando tuve la invitación por el doctor René Cárdenas de ir a mi querida San Cristóbal a dar una ponencia, y cuando me hicieron ortopedista honorario del Comité de Ortopedia de esta sociedad a la cual le debo tanto y a la cual quiero tanto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Prato. Excelente charla, de verdad tenía tiempo que no veía su atrocidad.
tenemos la grata compañía del doctor Ricardo Trevisan, perdón, maestro de mucho de lo que estamos aquí en esta conferencia. Y bueno, hay unas preguntas. Vamos primero a hacer las preguntas que están en el chat. Están preguntando cuáles son las técnicas que normalmente Carlos estás haciendo tú para, ya lo expusiste, ¿no? Pero es una de las preguntas. No sé si el doctor Rolando o el doctor Trevisan tienen alguna inquietud o que quieran acotar algo más, pues yo tengo unas preguntas también por aquí. Sí, bueno, primero que nada, Carlitos, como siempre, de manera sencilla, de manera muy docente, de manera, bueno, eso no se pierde después de tantos años dando clase y formando tantos alumnos, que siempre que uno se los encuentra por la calle preguntan por ti, que cómo estás, etcétera. De verdad, felicitaciones, Carlitos, por esta ponencia. Sí, tenemos una preguntita por aquí de parte del doctor Ricardo Trevisan, pero no sé si él la quiere hacer personalmente o la hago yo, no sé. Felicitaciones, Carlos, y bueno, como siempre, de verdad, bienvenido, y ojalá sea la primera de varias o muchas para retomar esta línea de docencia que siempre nos ha caracterizado. Bueno, Carlos, ante nada, felicitarte por tu charla, realmente muy completa. Viste todo, abarcaste todos los aspectos del pie neurológico producto de sarcoma y tú, así te felicito. Tengo una pregunta para oír tu opinión y para también ayudar a que la audiencia se estimule un poco. Sabes que esta es una enfermedad crónica, progresiva, cada vez más debilitante. El paciente a medida que va creciendo e incluso de adulto la debilidad va continuando y se produce. Por lo tanto, las transferencias solas no son suficientes. ¿Qué opinión tienes tú de la realización de una tenodesis de los extensores a la tibia o de una hemitransferencia del tendón de Aquiles al dorso, cosas que también están indicadas en la patología? ¿O qué otra técnica usas tú para solucionar el problema del pie caído que, como dijimos, cada vez va a ir ocurriendo de manera más consuetudinaria? Bueno, muy buena pregunta, Ricardo, al respecto. La idea de la transferencia es mejorar lo que es el pie caído y cualquiera de los flexores plantares, convertirlos en dorsiflexores va muy bien. Yo tuve la oportunidad de hacer hemiaquiles al dorso, una técnica que tú sabes bien, no es nada fácil, hay que hacer una incisión muy grande, hay que ver el tendón de Aquiles y tenía cierta dificultad técnica, pero se hacía y respeto al que la hace con muy buenos resultados. También hacer la tenodesis de cualquiera de los dorsiflexores a la tibia es una técnica que es mucho más friendly, como dicen, mucho más amigable, que también da muy buenos resultados. Yo personalmente, y cada día lo hago más, es la transferencia del tibial posterior al dorso porque me ha dado buenos resultados y de verdad acompañado, como tú bien dices, con osteotomías, va muy bien o hacen que este tipo de patología pueda permitir al paciente mejorar los prerequisitos de la marcha. Pero vuelvo y repito, de la que tú me dices, la tenodesia, bien sea con tornillo de interferencia, con ancla, a nivel de lo que es la tibia, de cualquiera de los dorsiflexores, o la transferencia del tibial posterior, la recomiendo 100%. Aquí respeto el que la hace, yo la hice y es una cirugía bastante con pérdida de sangre, una incisión muy grande y estéticamente el paciente no le gusta mucho. Muchas gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta para Carlos, Trevisan y Rolando. A nosotros lo que nos gusta la parte del pie, y lo que estamos también en la provincia, nosotros nos ha llegado siempre las lesiones ya muy estructuradas. En pacientes adultos, pacientes que mal diagnosticados o nunca diagnosticados. Entonces, bueno, vamos a tratar la parte ósea, la parte articular, haciendo las triples artrodesis, las dobles artrodesis, las osteotomías con el calcáneo, donde ya las partes blandas no hacen tanta función debido a que el pie ya está estructurado y no está flexible. Entonces, ¿cuál es la experiencia en el ortopédico infantil, que tiene muchos años tratando esto, donde pacientes los están tratando desde tempranas edad, 10, 12, 15 años, con transferencias tendinosas, pequeñas osteotomías dorsales en las bases de los metatarsos, y que hayan evolucionado hacia la estructuración del pie, que tengan que haber ameritado artrodesis de estos pacientes? Si sabemos que la enfermedad es
progresiva. Entonces, cuando lo tratamos con la parte de transferencias tendinosas, partes blandas, ¿cuántos de esos pacientes terminan a estructurarse y tengan que hacer cirugías más agresivas? Bueno, puedo comenzar yo y bueno, después de, o no sé si Ricardo quiere hablar o Rolando primero. Empieza tú eres el invitado de honor. Bueno, gracias. Se paga en el futuro. Entonces nosotros en el hospital ortopédico, cuando nos llegan los pacientes en edad temprana, tratábamos de abordar a esta patología con las partes blandas y las transferencias. Y muchos de ellos pueden progresar o pueden estructurarse esos pies en el futuro. Cuando tú tienes un paciente que ya, a pesar de haberle hecho transferencias, haberle hecho partes blandas, o que yo me inclino mucho siempre, las osteotomías o las dobles artrodesis, entonces ya cuando vas a una cirugía, como dice uno, de salvataje, no queda otra de hacer una triple. Y siempre un porcentaje de estos pacientes puede terminar para una triple remodelante. Lo importante es entender el pie como un trípode, determinar dónde está el ápice de la deformidad para poder instaurar el tratamiento adecuado y hacer ese pie lo más plantígrado, lo más ferulizable posible. Eso es lo que yo creo, ese es mi pensamiento. No sé qué opina Ricardo, qué opina Rolando. Bienvenidos. Bueno, mire, nosotros, si hay algo que aprendí yo de ustedes desde que fui pasante, residente de ustedes, hasta que trabajé con ustedes como adjunto en la clínica de enfermedades neuromusculares, fue siempre, por supuesto, a la planificación y el estudio de lo que íbamos a hacerle a cada paciente. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Carlos. De allí, de esa misma planificación, estudio, etcétera, surgió en una de esas reuniones nuestras aquel estudio sobre, aquel paper sobre la osteotomía de Akron-Dom, que lo nombraste hace ratico, y decidimos en aquellos pacientes donde el ápice de la deformidad está prácticamente en el medio tarso, realizar este tipo de osteotomías en pacientes tanto con esqueleto maduro como esqueleto inmaduro, pero que en los inmaduros que fuera flexible. Pero principalmente la dejamos como arma para los pacientes con esqueleto ya maduro, donde decidimos, pues, o sea, nos fijamos que era una osteotomía de tipo entre bidimensional y tridimensional, porque no solo nos corregía el cabo, sino también nos corregía el aductus del medio pie y del antepié. Entonces, obtuvimos muy buenos resultados. No sé si te acuerdas, Carlos, bastante que la hicimos junto con el doctor Trevisan, conmigo, etcétera. Y los pacientes que están documentados, también documentados, los que le hicimos este tipo de osteotomía, están muy contentos por los controles que yo sobre todo llevo todavía aquí en Caracas en el ortopédico. Y es algo que les recomiendo a los que tienen este tipo de pacientes o este tipo de alteraciones, este tipo de pie cabo, donde el ápice de la deformidad está casi siempre mixto, es decir, cuando le haces las líneas de Miaris para hacer el ángulo de Miaris, nos da el ápice de la deformidad casi siempre en el escafoide, el tipo mixto. Claro, pero también sabemos que es una osteotomía que no nos corrige el retropié, casi siempre la tenemos que combinar con un Dwyer o la de Meyerson, que no te lo voy a nombrar por ahí, ¿te acuerdas? De Meyerson, que hace un desplazamiento combinado, tipo como la de Mitchell, tanto lateral como superior. Entonces, esto es lo que yo les recomiendo. Por supuesto, siempre reforzamos las partes blandas, la fasciotomía plantar. Siempre, como tú sabes, siempre que comenzamos a tratar un pie cabo, comenzamos con la fasciotomía plantar y de ahí en adelante, bueno, nos vamos encaminados hacia lo que ya teníamos planificado. No sé si el doctor Trevisan quiere agregar algo más. Sí, en primer lugar, lo más importante es entender la patología. No solo es una patología crónica, sino que una neuropatía es sensitivo-motora. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos la artrodesis, como bien explicaba Carlos y Rolando, es el último recurso cuando ya no nos queda más remedio. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un problema en ese paciente mixto, un paciente sensitivo? Ese paciente tiene la posibilidad de hacer úlceras potencialmente, tiene potencial de hacer males perforantes plantares. Y si nosotros lo artrodesamos en una posición, estamos totalmente seguros que vamos a poder curar
esa posible mala pisada que va a producir enrojecimiento, callosidad o eventualmente una ulceración. Yo creo que las artrodesis es la última y probablemente ya casi no lo hacemos. No creo que haya un paciente que no podamos resolver con una combinación de osteotomías del medio pie, como es el Acron, que es la que usamos de manera rutinaria, osteotomías del retropié, que usamos frecuentemente para corregir el varo y el cabo del retropié, tratándolo de manera indistinta. Vamos a hacer transferencias tendinosas, alargamientos del tibial posterior de la fascia plantar. Yo creo que la combinación más habitual es hacer este tipo de cirugía. La artrodesis, wow, en esta patología tengo años que no la hago, nos ha ido muy bien haciendo osteotomías múltiples. Yo creo que deberíamos dejarla como último recurso por el problema que les dije. Cuando uno realiza una artrodesis, es una cirugía definitiva y no podemos cambiar la posición del pie. Y si Dios no quiera, tenemos una úlcera o un mal perforante, ¿cómo lo vamos a corregir? Revisando la artrodesis, no hay ninguna otra alternativa. Es mejor intentar hacer osteotomías múltiples para producir la corrección. Ok, otra pregunta para Carlos. El diagnóstico de esta enfermedad. Sabemos que la clínica del paciente es sumamente importante, biopsia del nervio sural. ¿Qué adelantos o qué nos ofreces ahora para hacer un buen diagnóstico genético o un buen diagnóstico de esta patología? Muy buena pregunta, ¿no? Primero que esto es una patología que hay que enfocarla por un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero hoy en día, aparte de que perfectamente lo puedes hacer si no dispones o no tienes los recursos a la mano, una biopsia del nervio, hoy en día se juega mucho a lo que es desde el punto de vista genético, las pruebas de ADN, donde tú tomas tu test de ADN y lo mandas a cualquier laboratorio de estos y hacen un estudio detallado, no solamente del paciente, sino del conjunto familiar. Porque acuérdate que esto es una patología que ocurre desde el punto de vista a nivel cromosómico, que está relacionada tanto ligada al X, pero también puede estar ligada al Y. Entonces, la idea es saber quién es, desde el punto de vista de la madre o el padre, quién fue el que transmitió esta fotocopia del gen al paciente, si es por el cromosoma X o el cromosoma Y. Entonces, para hacerlo corto, desde el punto de vista de estudio genético, el ADN o el que está dando mejores resultados, porque esto es una neuropatía que es bien difícil entenderla, bien difícil diagnosticarla y saber exactamente en cuál locus, en cuál sitio se localiza esta alteración desde el punto de vista genético. Entonces, qué cosa que no ocurre con la biopsia. Ok. Tengo otra pregunta, ya que están los tres duros en Wikipedia. ¿Qué patologías asociadas como han tratado las enfermedades en pie y también hayan tenido que tratar tibias varas con estos pacientes por la lesión de los peroneos que han tenido? O sea, han tenido que tocar rodilla y pies en pacientes jóvenes. Yo personalmente no he tenido que hacer ningún tipo de procedimiento ni en tibia ni en rodilla, producto de esta patología. No, la rodilla usualmente no he visto afecciones, no he tenido que hacer ningún tipo de procedimiento. Son afecciones, la neuropatía se caracteriza por hacer afecciones distales. Entonces, además de pie y tobillo, lo que es muy frecuente es que haya alteración en la mano y a veces hemos tenido que ferular alguna mano debido a la deformidad y trabajar mucho la rehabilitación. Carlos enseñó unas fotos muy adecuadas, que es algo que hay que aprender a buscar, esa atrofia de la región tenar y hipotenar, de los interóseos, las deformidades, incluso el mismo cuello de cisne en los dedos, en la mano, es muy común. Pero en rodillas, caderas, hay alguna asociación con escoliosis y neuropatía, pero realmente no. En articulaciones grandes, rodilla, cadera, hombro, no hemos visto nada. En miembro superior, nivel distal en manos, tobillos y pies. ¿Verdad? Lo digo porque Wolfart tiene unos casos presentados y pues, es buena la apreciación que acaban de hacer Trevisan y Carlos. Vamos a ver a Rolando qué dice.
No, yo opino igual que ellos, Fernando. Yo no he tenido ningún caso donde haya compromiso de tibia o de rodilla, porque como te dijo el doctor de Rizán, es una enfermedad que principalmente afecta es la musculatura distal y principalmente los peroneos aparentemente por aumento de fuerza o de tensión del peroneo lateral largo. Okay, que es el que principalmente, aparentemente, y en último lugar, también se afecta el tibial posterior, según está descrito. Ahora, pero yo quisiera hacerle una preguntita a Carlos. Carlos dijo algo, una frase clave, cuando dijo que el diagnóstico no era fácil. Te lo digo, esta pregunta te la hago hasta por mí mismo. Carlos, ¿cuándo tomas la decisión de hacerle una biopsia? Podemos estar claros en muchas cosas de la clínica, por supuesto, pero ¿cuándo tomas la decisión de vamos a hacerle una biopsia de nervio sural a este paciente? Porque hasta no sé, por la duda, pues hasta a veces por la electromiografía o por la clínica tenemos la duda. Pero ¿cuándo tú tomas la decisión? Va a este paciente es para una biopsia de nervio sural. Bueno, muy buena pregunta, Rolando. Principalmente, el antecedente familiar es importante. Ver que no haya, porque hay pies cabos que son desde el punto de vista familiares, pueden existir alteraciones desde el punto de vista sensitivo, atrofias y todo eso. Descartas que no haya nada en la columna principalmente antes de ir a una biopsia, que no haya nada a nivel central también. Y pues también la electromiografía o electromiograma nos permite ver cómo está la conducción. Si veo que hay alteraciones a nivel del electromiograma y descarto que no haya nada a nivel de la columna, el paciente veo que tiene un problema, una mutación innovo, porque porque aquí en España he tenido la oportunidad de ver en mi consulta a 3 hermanas, donde la mayor era la que tenía menor afectación, hasta la menor, y la menor ya tenía tanta afectación porque tenía 8 años, que tenía una marcha bastante distorsionada. Entonces, cuando tú tienes ya ese tipo de antecedentes, que son 3, ya yo no me iría a una biopsia, yo me iría a un genético. Si tengo un paciente con una mutación innova, no tengo el recurso y hago lo que te dije, los primeros estudios previos y veo alteraciones, ahí decido hacerle una biopsia de nervio para ver cómo está todo. Pero hoy en día la preferencia es el estudio genético para determinar realmente a qué tipo dónde está encasillado esta neuropatía periférica como tal. Yo quería hacer una contribución para los que no estamos en países muy desarrollados, ¿ok? El diagnóstico, para empezar, hay una evidencia clara de que el pie cabo idiopático, comillas, está bien, tiene una relación con algún tipo de neuropatía, hasta 80%. Carlos presentó el paper allí. O sea, 8 de cada 10 pie cabos de eso que nosotros llamamos idiopáticos realmente tiene una neuropatía subyacente. Entonces, lo primero es sospecharlo. Segundo, hermano, lo más antiguo del mundo, hacer una buena historia familiar, hacer una buena interrogatoria de examen físico de los pacientes, ver cómo están los reflejos, ver cómo está la sensibilidad profunda, descartar otras causas y luego, por supuesto, una electromiografía te da un patrón muy característico en la velocidad de conducción y en el tipo de potencial. O sea que una electromiografía suele ser concluyente, suficiente para que tú descartes una neuropatía periférica. Así que es perfecto tener el acceso a estudios genéticos, pero en países como el nuestro, que es tan complicado hacer eso, una buena historia clínica, un buen examen físico e inclusive una electromiografía realizada en las mejores condiciones es suficiente para hacer el diagnóstico correcto. Y lo más importante, el mensaje final es sospecharlo. Tenemos un pie cabo, ojo, hay trabajos que dicen 8 de cada 10 de esos pie cabos realmente tienen una neuropatía subyacente. Eso es lo que tenemos que llevarnos como mensaje en esta charla. Sí, quiero contar algo. Dime. El doctor Johnny Paraco Ruiz, donde la asociación, evidentemente, de la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth en pacientes con condición diabética asociada. ¿Qué experiencia han tenido de esa asociación de Charcot-Marie-Tooth más pacientes diabéticos? Yo personalmente no he tenido ningún paciente en mi práctica. No sé si Ricardo o Rolando
que tenga Charcot-Marie-Tooth con diabetes asociada. Sí, probablemente hay una pequeña confusión de términos ahí. Una cosa es una articulación de Charcot, que es una articulación destruida, Es una artropatía. que es una artropatía, Es otra puede cosa. ser producto de una neuropatía periférica. Cuando bromeamos o interrogando a nuestros pasantes, le decimos, ¿cuál es la neuropatía más frecuente? Ellos dicen la de Charcot-Marie-Tooth, no, es la diabetes, es el cigarrillo, ¿ok? Ese tipo de neuropatías son más comunes, son adquiridas por hábitos o por desequilibrios endocrinos como la diabetes, y son las más comunes y eventualmente pueden producir lo que llaman un pie Charcot, pero son Charcot. cosas totalmente diferentes. ¿Verdad? Sí, totalmente de acuerdo con Ricardo. De hecho, bueno, Fernando, tú sabes muy bien que hasta una subespecialidad hay en cuanto a los colegas que hacen el puro pie diabético. Eso es lo que se enfrentan. Exacto, es lo que se enfrentan a diario con el pie de Charcot. Esto es una pregunta del chat que estoy leyendo. Sí, yo sé. Yo también lo había leído de un doctor ahí, de un colega que está preguntándonos eso. Pero es bueno aclararlo, pues eso es bueno aclararlo porque muchas de estas conferencias donde estamos ahorita hay muchos muchachos en formación. Y ahí, Carlos, te digo, hay muchos alumnos tuyos, nuestros, que te envían felicitaciones, ahí las puedes leer también. El doctor Matamata desde Maturín, la doctora Alexandra Bravo, cirujana de pie, quien fue una de nuestras excelentes estudiantes en la época que estuviste aquí. Te manda muchos saludos y felicitaciones por la conferencia. Gracias, igual a todos se les recuerda con mucho cariño. Y acotando, como dice Ricardo y Rolando, son patologías totalmente diferentes, pero bueno aclarar, ¿no? Charcot-Marie-Tooth con el pie Charcot. Y bueno, para mí ha sido un placer poder haber compartido me siento en familia, realmente, haber estado con todos ustedes. Y bueno, y como siempre he dicho, uno puede estar en cualquier parte del mundo, pero siempre la mente y el corazón enfocado en Venezuela y que ojalá que podamos reencontrarnos en un futuro todos. Y bueno, y vivir y contar de lo que uno vivió, la idea es eso, mirar hacia adelante. Y bueno, y lo pasado, lo que hay que forjar es el futuro. Bueno, de verdad, ya tenemos una hora en conferencia. Fernando, déjame decirle unas palabras acá. De verdad quiero agradecer y agradecer a Reni Cárdenas, a nuestro presidente de la Sociedad de Traumatología, por el trabajo que ha hecho en pandemia para mantenernos actualizados a todos los traumatólogos del país y de los que están en la diáspora. Y de verdad debo felicitarte, Reni, y bueno, a todo el equipo que estoy metido en la sociedad también. Y bueno, esperemos que todos los que estén afuera puedan volver a Venezuela y los esperaremos con los brazos abiertos. Fernando, quería decirle unas palabritas a Carlos y a Rolando. No se imagina la emoción mía de sentir que estamos de nuevo compartiendo, trabajando como siempre lo hicimos, discutiendo los casos, viendo los pacientes. Y esto nos quedó como una especie de mesa redonda informal, así que nada, realmente muy feliz, mis felicitaciones a la sociedad por la iniciativa y bueno, sigamos hacia adelante. Un abrazo, hermanos, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Carlos, una despedida. Bueno. Y Rolando. Pero Rolando. Primero yo y después Carlos, que es el invitado. Bueno, primero que nada, agradecerles a mi gran amigo, el doctor Carlos Prato, por haberme escrito y pedido que fuera su moderador, el doctor Reni Cárdenas. Estoy seguro que no se acuerda de mí, yo lo conocí a él cuando él era R2 y yo era interno de pregrado en el HULA. hace lunas atrás. Igualmente a todas las personas que se conectaron y que, bueno, que están pendientes de estas charlas de educación médica continua, a Fernando, que siempre amable y siempre con un buen ánimo en sus comentarios. De verdad, gracias por la invitación y bueno, esperemos que volvernos a reunir pronto en alguna otra conferencia, que estamos totalmente a la orden. Cambio y fuera. Bueno, yo me quería despedir dándole las gracias principalmente a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y a su presidente, el doctor Reni Cárdenas, excelente amigo, colega, paisano, por esta invitación de permitirnos, como dijo Ricardo, compartir, disertar, hacer un poquito esto más ameno, porque estamos en familia, ¿no? Porque los afectos
y a pesar de que uno tiene tiempo que no habla y no se ve, cuando uno está con la gente querida, aflora todo de forma espontánea, ¿no? Y no queda más que decirle que, bueno, a Ricardo, a Rolando, socios, porque todavía lo considero mis socios de 20 años de carrera, nos forjamos allá en el hospital ortopédico. Cuando llegamos, como le decía yo a Ricardo, que Ricardo fue el que primero estaba en el ortopédico, él fue el que me captó. Y cuando empezamos a hacer la clínica de neuroortopedia, que empezamos, como siempre hablábamos, a faltar el camino, a colocar lo que es la iluminación y hacer lo que es hoy, lo que fue o lo que es hoy en día la clínica de neuroortopedia en el hospital, no fue nada fácil. Y llegamos a un grado de excelencia que pudimos compartir con mucha gente, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, de los cuales formamos muchos en diferentes regiones. Y espero que, bueno, y a todos mis queridos residentes, colegas, amigos venezolanos que los veo aquí todos reunidos, que gracias por todo, que estamos a la orden aquí en España. Fernandito, gran amigo, yo lo conozco desde Margarita en la época de que todavía sigue siendo la perla del Caribe para nosotros. Era una isla demasiado bella, no es comparable con ninguna isla del Caribe, hoy por hoy. Y bueno, y qué más que decirles, que estamos a la orden por aquí, Reni, se les quiere mucho, y a todos los participantes, gracias por permitirme compartir con ustedes, y estamos a la orden, vuelvo a decirlo, para lo que sea. Muchas gracias a todos. En nombre de la sociedad quiero agradecerles su tiempo, su apoyo, sus conocimientos y esta disposición siempre a trabajar en pro de la Academia Venezolana en estos momentos difíciles que estamos viviendo, no solo en el país, en el mundo. Muy agradecido a mi amigo Carlos, a Ricardo Trevisan, que también nos apoyó el día de hoy, a Rolando, a Fernando y a todos los presentes. Muchas gracias por su atención. Nos veremos el sábado siguiente para el último webinar del año 2020. Los esperamos a la misma hora, la SBCOT en línea los días sábados. Saludos, feliz día y bueno, un abrazo para todos y mucha salud. El que se salga no quiera a su mamá.